Hola, buenas tardes. Dentro del programa La Colección a Detalle, hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Pablo Escalante Gonzalvo, quien impartirá la conferencia titulada sobre la necesidad de acercarse al arte prehispánico como arte. Pablo, bienvenido, gracias por tu participación con esta charla en línea, en la que abordarás una serie de obras que forman parte de la colección prehispánica del Museo Amparo. Muchas Pablo, gracias y gusto. Pablo Escalante Gonzalvo es un historiador dedicado al estudio de la cultura indígena del México Central y a las transformaciones ocurridas a raíz de la conquista española. Ha publicado libros y artículos de investigación y también trabajos de divulgación histórica. Colabora con el Museo Amparo en la curaduría de la colección de arte prehispánico. Queremos dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por el perfil de Facebook del museo. Les recordamos que recibiremos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, Pablo, comenzamos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Espero que la transmisión fluya correctamente, pero aquí hay una condición de tormenta y ha fallado la luz y ha fallado el internet. Así es que esperemos que no ocurra, pero se lo advierto por si llega a pasar, trataremos de reponerlo de alguna manera. Bien, muchas gracias por la invitación y lo que yo quiero hacer en esta ocasión, en vez de hablar de una pieza, efectivamente es reflexionar utilizando varias piezas, bastantes piezas de la colección del Museo Amparo. Y aunque utilizaré alguna imagen de obras prehispánicas que no están en el museo, pero fundamentalmente la gran mayoría de las piezas son piezas del museo. Y de lo que quiero hablar es algo que es especialmente importante y útil reflexionarlo desde el Museo Amparo, porque es un museo particular en la forma en la que exhibe y el tipo de colección de obras prehispánicas que tiene. El problema que a mí me interesa reflexionar, que no es un problema para el cual yo tenga una solución, ni siquiera tengo claro el origen del problema, pero lo veo. Y es que me doy cuenta, desde que fui estudiante me di cuenta, y de diversas formas lo veo, que nuestro acercamiento al arte prehispánico es muy dubitativo, es muy poco convincente en ocasiones. Nos acercamos al arte prehispánico buscando en realidad información arqueológica, o buscando precisar algunos datos históricos, o tratando de entender la mitología, o de buscar a Quetzalcóatl, o de leer una fecha. Es decir, nos acercamos muchas veces al arte prehispánico como dato histórico, como fuente, pero no como obra de arte. A menudo falta el acercamiento que sí les damos a otras obras. Cuando nos acercamos a pintura moderna, a pintura impresionista, a obras barrocas, nos acercamos a ellas sin ninguna duda de que estamos hablando de arte. Cuando lo hacemos con el arte prehispánico, parece que hay dudas. Y hay una serie de limitaciones y reservas en ese acercamiento. Es de eso de lo que quiero hablar el día de hoy. Parece una tontería, pero uno de los grandes asuntos relacionados con la obra de arte y el museo de arte tiene que ver con mirar. Es muy difícil establecer una relación con una obra de arte, es muy difícil comprender o disfrutar del arte si uno no mira. Creo que esto es bastante claro, pero no por ser claro es algo que ocurra todo el tiempo o que todo el mundo lo tenga suficientemente claro. Mirar quiere decir quedarse quieto, sobre todo en un museo, o moverse ligeramente, pero quiere decir dirigir la vista concentradamente hacia algo y quedarse allí, no correr a buscar en la cédula la fecha, la cultura, si es el dios tal o el dios cual. Toda esa parte tiene que ver con la ansiedad que nos produce el arte prehispánico. ¿Qué es? Es del occidente. Ah, pero ¿de qué? Y era una tumba, ¿y para qué servía? Es que somos tremendamente ansiosos frente a la obra de arte prehispánico. Le preguntamos todo y no se lo preguntamos a otras obras de arte que nos sentamos a disfrutar. Entonces, frente a muchas piezas
prehispánicas, como por ejemplo las que tenemos a la vista, muchas de las que están en las vitrinas del museo, uno puede mirar detenidamente, contemplar, incluso diría, disfrutar de la contemplación detenida del objeto. Y esto implica tratar de no llenar al objeto de preguntas desde un primer momento. Hay que darle su lugar, hay que mirar. Sucede que se ha puesto en duda en diferentes momentos, sobre todo en el medio académico, si es correcto hablar de arte prehispánico. Si había arte, si se puede hablar de arte en la época prehispánica. Yo creo que es un falso problema que deriva de la falta de claridad en las definiciones. Por supuesto que el arte significa algo diferente en el México prehispánico de lo que significa en el México colonial o de lo que significa en el Renacimiento italiano. Claro que el estatus del artista es diferente según cada sociedad, pero eso no quita para que en todas las sociedades humanas se hayan producido formas artísticas. Tiene que ver con la especialidad. Hay arte cuando tenemos un grupo especializado de personas dedicadas a trabajar con materiales como la piedra, el yeso, los pigmentos, la madera, las fibras textiles, que existe una tradición, un repertorio de formas, una serie de conceptos que deben aplicarse en la realización de esas formas y que son formas significativas para el grupo. Implica la retención de ciertos símbolos, produce determinados significados. Este fenómeno ocurre en México en todas sus épocas como ocurre en el resto del mundo. No hay duda de que hay arte en el México prehispánico. Hay, sin embargo, diferentes tipos de artistas y el estatus del artista indígena en la etapa prehispánica es diferente del que será en el siglo XVI, por ejemplo. Ahora bien, el hecho de que reconozcamos que existe tal cosa como el arte prehispánico no necesariamente quiere decir que sepamos observarlo, le demos su lugar, contemplemos el arte prehispánico. Las manifestaciones artísticas del México prehispánico son muy similares a las de otras partes del mundo, eso hace falta también tenerlo en cuenta. No es radicalmente distinto, no es absolutamente original. Tiene sus cosas, pero es como el de otras partes del mundo, como el de Grecia o como el de China. Se ocupa para cubrir los muros, como ocurre, por ejemplo, con una pintura etrusca. La diferencia entre esta pintura etrusca de una danza y esta pintura teotihuacana de una danza no es una diferencia monumental. Son dos espacios habitados por una población que no es campesina, que pertenece a una élite, están recubiertos, aplanados y pintados con una rica policromía además, y representan a figuras de seres humanos que bailan. Bailan los teotihuacanos, bailan los etruscos. Esos bailes pintados tienen que ver con lo que pasaba en la vida real, con los bailes que efectivamente ocurrían en aquellas ciudades relacionados con determinados rituales. Y así como no podemos pedir un conocimiento exhaustivo de los rituales etruscos para disfrutar de esta pintura, lo mismo ocurre con la pintura teotihuacana. Y por ejemplo, la riqueza cromática de esta pintura es un hecho plástico propio de las obras de arte que salta a la vista y que puede apreciarse incluso sin la certeza o la inquietud sobre la divinidad específica que pudiera estar siendo evocada en esta danza. Y también, como en el resto del mundo, existe esto que podríamos llamar artes aplicadas, estas artes que se dedican a vestuario, estandartes. Trataba yo de comunicar la preocupación sobre el hecho de que al arte, de que anteponemos una gran cantidad de preguntas a la observación del arte prehispánico y que lo utilizamos preferentemente para aprender historia, para confirmar un dato arqueológico, para obtener información sobre mitología, etcétera, y que nos falta la observación del objeto y que en la observación del objeto tenemos una serie de interferencias que normalmente no tendríamos frente a otras
obras de la historia. ¿Se me oye bien? Estaba tratando de explicar que en el fondo las expresiones artísticas mesoamericanas son comparables con las de otras regiones del mundo y que merece la pena apreciarlas de manera similar, hacer el ejercicio de aproximarse a ellas de la misma manera que nos acercamos al arte europeo o al arte de Asia y no atribuirle al arte prehispánico tareas adicionales que pueden interferir en el proceso de apreciación de la obra. Y esto implica que se trata de un arte no solo escultórico, pictórico, arquitectónico, también el conjunto de ornamentos, vestuario, estandartes, toda la ornamentación festiva religiosa forma parte de la producción artística especializada de Mesoamérica. Incluso las plumas, lo que nos parece a veces un tanto extravagante de los atuendos mesoamericanos, tampoco es radicalmente distinto de los festivos o guerreros atuendos de otras regiones y de otras culturas. Quizá una de las cosas que nos producen distancia, esta sensación de distancia con el arte prehispánico y esta interposición de criterios y de preguntas, es el tema sacrificial y la violencia. Esto es un hecho indudable. En el arte mesoamericano encontramos una serie de expresiones sacrificiales que en ocasiones son muy violentas. Por ejemplo, las imágenes de la herida sacrificial en el pecho, las representaciones de cráneos y de huesos, son componentes que en alguna época de la historia de México han llevado a un rechazo de los críticos y de los historiadores de ese arte, al cual, por cierto, calificaron de monstruoso. Sin embargo, la presencia de la muerte tampoco es un elemento ajeno al arte de otras regiones del mundo. Aparece también, incluso en el arte occidental. Sabemos que en el barroco, particularmente en el siglo XVII, fue muy frecuente la utilización de imágenes de la muerte con diferentes motivos. Calaveras y esqueletos no son exclusivos del arte mesoamericano. E incluso algunas cosas que se reflejan en el arte mesoamericano que tienen que ver con la cultura sacrificial, como por ejemplo el desollamiento, aparece en algunas escenas del arte occidental. Todos conocemos la historia de San Bartolomé. Cuando se representa a San Bartolomé, se representan pieles desprendidas o el propio desollamiento, como en el culto mesoamericano de Xipe. Criaturas monstruosas que devoran, figuras que no son personas, que tienen parte de un animal, parte de un muerto, pero se sostienen en el cuerpo de una figura humana. Este tipo de escenas, que a veces han sido ubicadas como los elementos más monstruosos del arte mesoamericano, tampoco son ajenos a la imaginación del arte universal. Hay criaturas fantásticas en el arte de otras regiones, e incluso estas escenas de criaturas devorantes o de imágenes inhumanas aparecen en el arte cristiano europeo. El hecho es que aceptamos el repertorio de las obras prehispánicas como parte del patrimonio, como una expresión importante del patrimonio histórico de México, y ha habido diferentes esfuerzos a lo largo de la historia por describirlo, reunirlo, guardarlo, exhibirlo. Un momento fundamental en nuestra historia es, por supuesto, el Museo Nacional y la exhibición de las piezas prehispánicas en el Museo Nacional, que daría origen al Museo de Antropología. Ahora bien, en esta historia de la exhibición del arte prehispánico, el problema es que el material en cuestión está muy cargado
es mucho más que el repertorio de esculturas, como podría ser en un museo a lo mejor italiano. Lo que tenemos en estos museos, concretamente el Museo Nacional de Antropología, es muy claro, son las huellas visibles del pasado en el cual se origina la identidad. Es el patrimonio recuperado a partir del cual se construye la idea de lo mexicano. La solemnidad, el interés nacional y el nivel de importancia histórica que se confiere a la reunión, estudio y observación de estas piezas es enorme. Dicho de otra forma, ese arte, esas obras de arte, porque son esculturas, principalmente esculturas en el caso de este museo, pero pintura, cerámica, todas esas obras cargan con un fuerte peso que es la tarea de ser soporte de la identidad. Inicia con esa responsabilidad. Entonces, la pieza, el objeto prehispánico, se convierte inmediatamente en prueba de algo más que su propia cualidad estética, prueba de identidad, prueba de originalidad, de antigüedad, y de que las culturas que produjeron esos objetos son tan importantes como tan grandes, tan notables como las culturas de la antigüedad clásica. Claramente está en la mente, por ejemplo, de quienes desarrollaron el proyecto del Museo de Antropología. El propio Torres Bodet lo decía así nítidamente. Nosotros también tuvimos una civilización clásica. Esa es toda la tarea que le asignamos a estas obras. Sospecho que es parte del problema por el cual miramos con reverencia, solemnidad, pero también con un montón de preguntas históricas a los objetos. Y sin embargo, los objetos están allí en el museo, esperando otras alternativas de observación y de apreciación y de explicación. Esa es una rana. Es una rana. Es una rana de piedra recubierta de estuco, pulida, pintada de azul, probablemente con pigmento azul maya. Es una gran rana. Podríamos hablar de Tlaloc, del culto a la lluvia, del emplazamiento mexica en el lago de México, también, pero tenemos frente a nosotros un curioso, interesante objeto, que es una rana. Y hay que saber ver, y en su caso, contemplar con disfrute una rana azul. Se me ocurrió este ejemplo porque estaba evocando la manera en la que mi hijo menor se acercó al Museo de Antropología y al arte prehispánico. A él le gusta mucho esa rana azul. En su experiencia del Museo de Antropología, dar con esa rana azul y en visitas posteriores buscar la rana azul era una motivación fundamental. Yo nunca quise recargar su disfrute de la rana azul con explicaciones sobre Tlaloc y el culto a la lluvia en el Valle de México. Y dirán, bueno, una cosa es cómo hacer una pedagogía del arte prehispánico y cómo acercar a los niños, y otra es el público serio en general. Y yo no estoy del todo de acuerdo en esa ruptura entre el acercamiento del niño y el acercamiento del adulto. Ambos tendrían que poder ver una rana, disfrutar del color azul de la rana y encontrar curiosa, graciosa, interesante o bonita la rana. Ese mismo niño disfruta mucho la pintura de Rufino Tamayo y para él es igualmente divertido buscar ciertas pinturas de Tamayo que buscar a la rana y algunos otros animales en el Museo de Antropología. En el fondo son para él muy similares las pinturas de Tamayo y la rana y el coyote y algunas otras figuras del Museo de Antropología. Un análisis, una visión académica diría, pero qué disparate, ¿no? Son dos cosas distintas. Mi punto es que tendríamos que hacer que fueran dos cosas menos distintas. La rana y la sandía, la rana y el señor, las manifestaciones artísticas de diferentes épocas tienen algo en común. De su contemplación surge cierta absorción, cierta emoción, cierto disfrute, cierto interés, curiosidad. Y eso deberíamos de abrirlo
y permitir que ocurra frente a muy diversas obras, no solamente aquellas que están enmarcadas, que forman un cuadro, que están colgadas, que forman parte de la pintura, de la cultura reciente, sino de cualquier época, porque el objeto en sí lo permite también. El asunto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos el arte prehispánico? ¿Qué procesos tenemos en la mente cuando miramos el arte prehispánico? De tal suerte que no podemos solamente disfrutarlo, que no podemos gustar de una pieza, embelezarnos con una curiosidad o el ingenio de una pieza. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pasa? Creo que una de las cosas que pasan es que frente al arte prehispánico estamos tratando de descifrar. Nos encontramos frente a un objeto que debe ser descifrado. Esto es importantísimo y la tristeza es que yo no soy capaz de explicar cuánto esta tarde. El problema es el siguiente. Yo lo he visto en los museos. A ver, dime, ven, llaman, ¿qué significa esto? Antes siquiera de mirar, de contemplar, de sentarse o de reírse o de emocionarse con la pieza, piden ayuda. Dime, ¿qué significa esto? No importa. No importa, por un momento debe de no importar, porque cuando miramos otras obras, no nos importa. Miren, cuando miramos un cuadro de Jackson Pollock, como esta obra de Nueva York, no necesariamente nos ponemos a pensar en el macartismo y la persecución ideológica, la Guerra Fría, los problemas teóricos del expresionismo abstracto. Simplemente miramos. Nos gusta, no nos gusta, lo rechazamos y cuando lo acabamos por asimilar, nos sentamos y lo contemplamos. Media hora. Nos podemos sentar media hora a contemplar una obra de Jackson Pollock sin que nadie nos la explique. No sentimos que tenemos que necesariamente descifrarla. Pero el asunto se agrava con algunas otras obras, por ejemplo, con obras figurativas. Entonces, nos colocamos en el museo enfrente de una pintura de Bruegel el Joven, y de plano aquí nos quedamos 15 minutos, 20 minutos observando. Nos permitimos observar el cuervo en las ramas del árbol, los gansos que vuelan a lo lejos, el contraste de la nieve con el color oscuro de las ramas y los troncos, la lisura del agua congelada sobre la cual juega y patina la gente. Y cuando llegamos a la gente, ya nos perdemos porque nos ponemos a ver a cada una de las personas, y el del sombrero, y el de la cachucha roja, y el niño, los niños que juegan, el que parece que está lanzando con un palo como si estuviera jugando un primitivo hockey. Nos permitimos divertirnos con la obra, nos permitimos entrar en ella, disfrutarla. Y no necesariamente en este dilatado momento de contemplación, de valoración estética de la obra, no necesariamente estamos pensando en nada que tenga que ver con Flandes a principios del siglo XVII, no estamos pensando, por ejemplo, en la Guerra de los 30 años, que fue tan importante en este contexto. Estamos mirando una pintura, estamos viendo un lago. Nos permitimos observar sin esa otra preocupación. Alguien dirá, bueno, es que un buen mexicano cuando mira una pieza de arte tiene que saber que los mexicas... Yo digo que no es así. Un buen mexicano tiene que saber apreciar y disfrutar el arte que hicieron sus antepasados. ¿Por qué les quitamos esa prerrogativa a los pueblos indígenas y se la permitimos a Jackson Pollock, aunque no lo entendemos? Entender lo que se dice entender no es el problema para Pollock, pero el problema es contemplar, observar, darle tiempo a la obra. Y aquí nos lo damos, pero en otros casos no. Y cuando miramos la obra de Bernini en la Galería Borghese, por ejemplo, no nos ponemos a pensar en mitología. Y vaya que hay un discurso mitológico en los frisos, en los muros, en las esculturas, pero no nos preocupa conocer o entender en su totalidad el discurso mitológico, y sí que disfrutamos de la observación, y no falta el que diga, mira cómo hace la mano, fíjate cómo parece que está realmente apretando la carne, cómo logra que el mármol tenga esos pliegues y esa flexibilidad. Bueno, en esos ejercicios que hacemos frente a una escultura de Bernini, estamos disfrutando
de una escultura y estamos apreciando aspectos estéticos como, por ejemplo, las sensaciones táctiles que hay en la manera en la que se trabaja el mármol. Lo único que quiero decir es que eso mismo se lo deberíamos de permitir a las obras del arte prehispánico. Por supuesto que pongo una que me gusta mucho o una como favorita mía, que es el llamado adolescente huasteco. Es muy importante que encontremos los problemas y descubramos el camino que nos permitiría darle al arte prehispánico un estatuto similar al que le damos a otras etapas y a otras regiones del mundo, porque lo otro viene a ser incluso un tanto discriminatorio, un tanto etnocéntrico. De Bernini disfrutamos y con calma nos deleitamos mirando el mármol durante 20 minutos, pero en cambio aquí nos preguntamos sobre la Huasteca, sobre la conquista, sobre las orejeras, sobre los jeroglíficos que tiene pintados en la barriga, y de pronto pasamos por alto qué es lo que nos encanta de esta pieza. Esos hombros que se levantan cuando flexiona los brazos, es que parece que está bailando, es que parece que está haciendo un baile lento. La belleza de esta pieza, las cualidades de esta pieza que tiene una gran cantidad de movimiento contenido, pueden apreciarse, deberían de apreciarse más allá de peculiaridades geográficas, problemas arqueológicos, desciframientos. Cuando miramos estas pinturas de Calakmul, por ejemplo, ¿por qué no permitirnos por un momento, no necesariamente mirar la tabla donde se descifran los glifos y olvidar o no angustiarnos por el contexto ritual al que pertenece y miramos lo que también es? Estos dos personajes que están forcejeando en torno a un cántaro. ¿La mujer le ayuda a colocar el cántaro en la cabeza? ¿O es que el cántaro ya iba a caerse y corre para sujetarlo? El cántaro parece demasiado pesado. El personaje que está en cuclillas o semicuclillas parece estar en una situación muy poco estable. Si se fijan, hay un pie que prácticamente está levantado, se está cayendo, se está agachando, pero lo más apasionante seguramente es la transparencia de la tela que nos permite ver el cuerpo que está detrás de la tela azul. Esta es una pintura para mirarse y mirarse. Es una pintura para disfrutarse por sus valores plásticos independientemente de las explicaciones históricas. Es una gran pintura, es una gran escultura. Estas obras ponen de manifiesto la plenitud de posibilidades técnicas, el desarrollo, la expresividad del arte mesoamericano, más allá de cualquier mediación de explicación histórica y ritual. No hay pieza, por pequeña que sea, como estos pequeños fragmentos de piezas del Museo Amparo, que no tenga elementos interesantes que nos pueden absorber en la contemplación largamente. Entre otras cosas porque, en el fondo, muchos de los objetos del arte prehispánico tienen características y valores universales comunes a otras obras que despiertan en nosotros reacciones semejantes. Cuando miramos esa pintura del hombre de Tamayo, nos sentimos interpelados por la pintura. Esos brazos levantados son enormemente expresivos y además la figura mira hacia nosotros mientras levanta los brazos como si fuera a abrazarnos, como si le diera gusto vernos, como si está en un éxtasis, en una plenitud expresiva. Esa otra figura, esa escultura de la tradición de las tumbas de tiro del occidente de México, nos produce la misma emoción, sus manos levantadas. Ese es un mérito estético que merece el privilegio de la observación de las generaciones posteriores, que deberíamos de poder disfrutar de su expresividad. Es una mujer que levanta expresivamente las manos mientras mira hacia el frente. Para el arte contemporáneo, fácilmente celebramos, fácilmente nos divierten, nos convencen
invenciones formales como son esta redondez, estas distorsiones de la maravillosa fauna cuasi fantástica de Juan Soriano. No es muy diferente del diseño de muchas piezas del arte prehispánico, en especial de la cerámica del occidente. Y algo similar ocurre con el elefantismo de las piernas de algunas figuras. Claro que fue un hallazgo de la imaginación cuando Botero inventó este universo desproporcionado, cuyas proporciones explotan, en donde especialmente las piernas se inflan como globos. Eso fue inventado otras veces y está, por ejemplo, en esta tradición de esculturas en cerámica de las tumbas de Tiro, en donde encontramos básicamente el mismo principio que implica un cierto sarcasmo, un juego con la figura humana, un alarde de la capacidad del artista para generar dimensiones nuevas para una figura de proporciones conocidas. Incluso algunas audacias, como puede ser el manejo desinhibido de un barro que todavía no se ha horneado y que permite hacer estos dobleces a la cerámica. La cerámica contemporánea, como la que vemos del lado izquierdo, tiene entre sus hallazgos de los últimos 40 años este juego de las roturas y de los dobleces con el barro todavía fresco antes de hornear, que da como resultado una apariencia paradójica, algo que es sólido después de hornearse, pero cuyas paredes parecen ondulantes. Ese también es un secreto que alfareros mesoamericanos desarrollaron en su tiempo. La abstracción de la figura humana es otro de esos recursos artísticos que por sí solos son interesantes, más allá de la explicación histórica. El arte de la tradición de Mezcala y algunas otras expresiones relacionadas con esta tradición de la cuenca media del Balsas tiene esa característica curiosa, la posibilidad de sacar dentro de un bloque casi de un prisma rectangular la ilusión de los brazos y la ilusión de cabezas cuya boca, nariz y ojos se realizan con apenas unas limaduras en la piedra, con apenas unas líneas. He querido comparar estos dos grupos. Del lado derecho, la escultura en piedra de las Cícladas, de las islas griegas. Del lado izquierdo, las obras de la cuenca media del Balsas. En el fondo, hay una gran afinidad en el manejo del material, en el uso, probablemente en los dos casos, de una cuerda, de una especie de cegueta de cuerda para hacer líneas y algunos cortes, y produce un repertorio con un alto grado de abstracción, en donde, sin embargo, los elementos definitorios de la figura humana están presentes. Además, se trata de un procedimiento de abstracción universal que no solo es propio de culturas antiguas y que incluso en expresiones del arte contemporáneo que celebramos como enormemente imaginativas, aparece. Y en el fondo es el mismo diseño de unas cuantas líneas para producir el efecto de una parte del cuerpo. Entre los recursos originales del arte mesoamericano se encuentran las esculturas de figuras que a su vez son vasijas. Vasijas con forma de otra cosa, que son un perro, pero también un recipiente, o un coatí, como en este caso, y un recipiente. Esto ocurre en otras regiones del mundo. Esta es una pieza de cerámica antigua de Corea, en donde la forma aparentemente de un toro se abre como una gran boca y funciona como un recipiente que en este caso tiene un asa también. El proceso mediante el cual se reúnen las dos nociones, la de la figura y la del recipiente, es el encanto de estas obras, tanto en Mesoamérica como en otras regiones.
En el arte mesoamericano observamos muchas expresiones ingenuas, espontáneas, de una gran ligereza emotiva, en las cuales se usa el esquematismo y la abstracción para producir figuras carentes de solemnidad y con una gran expresividad. Una de las piezas más curiosas del arte mexica es este abrazo que vemos del lado izquierdo de la imagen y que se me ocurrió comparar con el famoso abrazo de Brancusi por la afinidad de lenguajes en obras con una distancia temporal tan grande. Lo llamativo de la pieza mexica es una pieza esta bastante única en realidad en el repertorio mexica, porque deja surgir un elemento de relación de dos figuras. Al componer las dos figuras juntas, produce un efecto de relación que además aquí es claramente emocional, probablemente erótico, por la alusión al mono. En el arte mesoamericano encontramos muchas representaciones de arquitectura de diversa índole y en algunos casos observamos un gran desarrollo del proceso de abstracción para que unas cuantas líneas produzcan el efecto de la casa. En este caso, además, con la colocación de una muy simplificada figura humana en el centro, el mensaje de la arquitectura es mucho más evidente. Identificamos de inmediato que tenemos una escalera y al final de la escalera lo que debe de ser la entrada de alguna parte, porque hay una figura que sale del interior de esa representación abstracta de la casa. No todo el arte mesoamericano es figurativo. Hay arte también sin figura, con diseños geométricos, con diseños esquemáticos, grecas, zigzag, líneas que se repiten y van formando la ornamentación, por ejemplo, de una vasija, de un plato. A veces los vemos en frisos también. Diseños que nos hacen pensar en cerámica contemporánea y que corresponde con una de las vertientes del arte mesoamericano, la no figurativa. A menudo se usa en Mesoamérica el molde para producir cerámica. Lo hay en diferentes épocas, es muy usado en Teotihuacán. Esta figura del lado izquierdo es una figura maya hecha con molde en el posclásico y corresponde con una figura humana femenina. Observamos cierta coloración blanca que corresponde con algo de polvo, de yeso en el molde para evitar que la figura se pegue después de haberle dado forma, después de haberla moldeado. Procedimiento similar al que se usa en la famosa escultura de terracota en el arte griego. La representación de la fauna en el arte es frecuente en Mesoamérica y es común también a otras regiones del mundo. A veces ocurre, como en estos peces de la colección del museo, que hay una repetición de una forma. De hecho, hay más peces y hay otras figuras en las que se repite una forma con la idea de crear un grupo, crear una acumulación o resumir un concepto a través de una serie de figuras. Procedimiento recurrente en otras expresiones artísticas. Quisiera decir que tan interesante es la secuencia de peces que se produce con las tallas de la cuenca del Balsas como la que vemos en una pintura contemporánea o en un grabado del siglo XVI. Las cosas que representa el arte mesoamericano son cosas que se han representado en otras expresiones artísticas del mundo. Por ejemplo, diferentes ceremonias, la libación, la dedicación de bebidas,
aparece en el arte clásico del mismo modo que aparece muy frecuentemente en el arte mesoamericano. Aunque nos parezcan dos cosas muy diferentes, no lo son tanto. Lo que tenemos frente a nosotros son dos máscaras funerarias. Varía el material. Del lado derecho tenemos una, creo que bastante conocida, máscara funeraria de Micenas, en el Peloponeso. Del lado izquierdo, una máscara que probablemente procede de Arroyo Pesquero en Veracruz, y cuyas dimensiones y orificios sugieren que se trata precisamente de una máscara funeraria. Las máscaras de dos señores poderosos, los rostros evocados de dos hombres de poder con un material distinto y que tienen la función de acompañar esos rostros en el momento de la muerte, en el evento funerario y para la posteridad. Las facciones son distintas, los materiales también, el asunto es el mismo. Pasa con muchas otras figuras en las cuales encontramos representaciones, posturas, coincidentes con las del arte universal, porque la función y el tema también son los mismos. En este caso, por ejemplo, esta evocación de la figura de sabiduría, de la figura de poder, del hombre de conocimiento de la comunidad. El escriba egipcio, uno de los varios escribas representados en la escultura egipcia, y la figura de un probable sacerdote en posición de meditación, probablemente con los ojos cerrados, en esta escultura de cerámica mesoamericana, cuyo color además sugiere la encarnadura a la manera en que lo hace en la escultura egipcia la aplicación del pigmento. Cuando hablo de darle al arte mesoamericano la posibilidad de decirnos cosas, cuando hablo de acercarnos al arte mesoamericano como arte, sí pienso en casos como el que trato de comparar aquí. Cuando yo miro esa pequeña cabeza de barro, me cautiva su expresión y amerita observarse detenidamente. ¿Por qué parece que es un rostro de un naturalismo acentuado? ¿Por qué parece que sonríe? ¿No es cierto? Hay una ligera sonrisa que se advierte no solo en las comisuras de los labios, sino también la manera en que levanta las cejas. Entre los labios y las cejas, esa figura expresa amablemente un gesto como de sonrisa y tiene una gran naturalidad. Hay algo en ese rostro que nos pide observarlo. No podemos pasar enfrente y decir, ay, es una cabecita, sí es una cabecita, debe ser Olmeca, y pasar a la siguiente vitrina. El punto es que una actitud distinta nos permite descubrir que con diferentes materiales y tamaños hay grandes obras maestras. Fíjense que nadie dudaría frente a la pintura que tenemos del lado derecho, que es el conocido Juan de Pareja de Velázquez, nadie dudaría que es una obra maestra. Cualquiera la reconocería como una obra maestra. No así la figura de cerámica del lado izquierdo. En realidad, en la historia del arte occidental ha habido esta construcción de un canon y de una idea de las obras y de los artistas, y en esa construcción el arte del resto del mundo, el arte no europeo, es una expresión curiosa, cultural, folclórica, pero no necesariamente emocional y con la misma capacidad de comunicación que se le reconoce a la pintura. Y sin embargo, francamente yo frente a estos dos rostros puedo pasarme igual tiempo. Yo he pasado delante de ese Juan de Pareja 40 minutos sentado y lo he disfrutado muchísimo. Y delante de esa cabeza, en realidad, y luego de fotos de esa cabeza, he pasado en total quizá más tiempo que frente al retrato de Velázquez, de este esclavo liberado, ¿saben? Por Velázquez. En ambos casos hay algo que nos interpela, hay un rostro profundamente expresivo,
Hay la posibilidad de sumergirnos en la observación en busca del entendimiento de esas claves expresivas. Pero es que además el arte mesoamericano tiene otras cosas. No solo tiene la capacidad de reproducir la figura humana, de evocar la fauna, de dotar de expresión a la figura, tiene otras cosas peculiares, como por ejemplo una vertiente lúdica, una vertiente divertida, una vertiente que juega con los elementos de la composición, a veces cerca de temas de relatos míticos, a veces no lo sabemos. Como en el caso de este sapo que viene cargando a una figura, es un recipiente con forma de sapo, con un intenso color naranja, que fue muy típico de obras del clásico temprano mayas, como esta. Es una imagen con aspectos lúdicos que parecen propios de una fábula, como las imágenes de Toledo, por ejemplo, en la que nos hace pensar este sapo. Probablemente la figura que más provocó en el arte prehispánico el juego del artista fue el mono, quizá por razones bastante obvias. El mono araña y el zaraguato provocaron la imaginación del artista, y una gran cantidad de piezas con mono, de diseños y figuras con mono, son entre las más dinámicas y entre las más graciosas, divertidas y móviles del arte mesoamericano. Una de las cosas curiosas de esta figura del mono es cómo la relación entre el hombre y el mono es ambigua. Primero vemos la cara y parece un muchacho con un sombrerito. Cuando le damos la vuelta, descubrimos que no está el sombrero, sino la boquilla de un recipiente. Y vemos su cola claramente. Siempre en el arte mesoamericano ocurre esta peculiaridad, que al animal se le trata antropomórficamente, pero si es el mono, es que cruza constantemente la frontera entre lo animal y lo humano. Muchas figuras, y muchas de las figuras del Museo Amparo, estos monos son de la colección, tienen esta característica, lo lúdico, el juego del artesano, que es el juego del observador. No hay solemnidad posible. Podríamos encontrar tal vez explicaciones mitológicas, reflexionar sobre sus usos, rituales, pero no hay solemnidad posible en la observación de una figura que juega con su cola, que se jala la cola, que nos provoca, que acaba de robarse una vaina de cacao y nos provoca. Yo no sé si ustedes hayan visto un zaraguato, hayan oído a un zaraguato, o lo hayan visto. Es que el zaraguato es un simio muy majadero. Tiene menos gracia quizá que el mono araña, es mucho más bruto, es mucho más brusco, pero es enormemente provocador. Grita y se ríe y se roba cosas de los árboles, es lo propio del zaraguato. Por ejemplo, una vaina de cacao. Y desafiante nos enseña los dientes. Y el tema del mono continúa, por ejemplo, con esta paradoja que construye el artista que creó esta figura, porque nos pone a una figura de mono, que una vez más es bastante humano, pero la paradoja es que el mono tiene una cerbatana en la mano. La cerbatana es el arma utilizada frecuentemente para la caza en la selva, porque permite entre el follaje dirigir el disparo a la presa de manera directa. Bueno, pues la cerbatana, que puede usarse para cazar un mono, aquí aparece en las manos de un mono que además, observen, el dominio de los recursos expresivos de la figura humana, adaptado aquí para el mono, la manera en la que el artista ha girado la cara del mono, porque vemos claramente los hombros y la cara no está alineada con los hombros. Voltea hacia el otro lado, voltea hacia un punto donde, por ejemplo, nos constituimos nosotros como observadores. Estos recursos expresivos, que están en representaciones de la fauna también, de pronto los vemos cristalizar en grandes obras naturalistas, porque así como hubo
expresiones muy abstractas como las de la Cuenca del Balsas que veíamos hace un rato, talladas en piedra, que comparaba con obras de las Cícladas. También hay algunas expresiones del arte mesoamericano muy empeñadas en la representación naturalista del cuerpo humano y de la expresión. Y esta es una de ellas, probablemente una de las más llamativas. Así como considero que es muy de destacarse ese abrazo de piedra de la Sala Mexica, creo que debe destacarse la importancia de esta pieza, precisamente porque la manera en la que se construyó el lenguaje corporal de la figura produce un efecto de que detrás de la figura, más allá de si la figura es muy parecida al natural, que si vemos los pliegues de las cejas, vean la comisura, vean cómo tiene unos hoyitos en los cachetes, abre ligeramente la boca, se ven los pliegues de una figura que una vez más sonríe, pero en el momento de colocar la mano en la barbilla, produce un mensaje de quietud, meditación, reflexión, y la convierte en una figura profunda, poderosa, rica. No solamente es idéntico a alguien que existió, sino que además ese alguien es un alguien solemne, importante, poderoso, probablemente un señor. Es una de esas figuras del arte mesoamericano que nos dan la sensación de estar frente a un retrato. No solo es el mérito de la disposición de la postura y de los brazos, es que el color produce una sensación de cuerpo humano. En el preclásico, en la etapa que llamamos Olmeca, se usó mucho este recurso de poner varios engobes y concretamente en estas figuras un engobe rojo y luego un engobe blanco amarfilado que interactúa con el rojo y produce una sensación de color de cosa viva, de color de piel, de color de carne. Pensando en este brillante despliegue de recursos expresivos del arte mesoamericano, se me ocurre citar el caso de esta vasija teotihuacana que tenemos aquí a la izquierda, que es una de las grandes piezas del museo. Es una vasija, lo que conocemos como vaso trípode de fondo plano con tapadera. Eso es un tipo de cerámica característico del clásico temprano, típicamente teotihuacano, pero utilizado también en el Golfo y en la región maya y en Oaxaca, pero muy característico y seguramente originario de Teotihuacán. Es un vaso, pero dentro del vaso está otra vez el mono. El mono dentro del vaso hace algo, como dicen en Colombia, supremamente interesante. No es nomás que hay un mono dentro del vaso, es que el mono está, una vez más, establece ese juego con el observador. Lo que quiero decir, para repetirlo una vez más, es si el artesano se tomó la molestia de hacer con sus manos al mono, de sentarlo, de pegarlo en el fondo del vaso y de ponerle la mano en la frente porque le molesta la luz, de tal manera que cada vez que se quita la copa, la tapa, al pobre mono lo deslumbramos y por eso se tiene que llevar la mano a la cara para protegerse de la luz. Y el artista se toma la molestia de poner al mono, de hacer que el mono se deslumbre y cada vez que quitamos la tapa, el mono se deslumbra. No podemos dejar de mirarlo como una creación artística, elocuente, rica, imaginativa y una vez más con ese matiz mesoamericano de lo lúdico. Juega el artista, juega el que destapa el vaso y podría jugar el observador en el museo antes de apurarse a anotar si la cultura del Golfo, si los contactos con Teotihuacán, si la fecha es 400 o 500 después de Cristo. Antes podría simplemente dejarle al mono ser el mono, como a la rana ser la rana, y encontraría eso que en mi opinión es un factor que debe de tener todo museo. Yo ya no soy un niño y yo voy a los museos porque los museos me divierten,
Por eso voy a los museos. Si no, no iría. Me aburriría mortalmente. Yo voy al museo porque los museos son muy divertidos. Porque la cultura así debe de ser. Y un museo de arte tiene que ser súper divertido, apasionante, enormemente divertido. El mono se protege los ojos porque hay mucha luz. Esa es una demanda de deslumbramiento que encontramos en el arte también en otras regiones y en otros momentos. Está en el arte romano, por ejemplo, y por supuesto que está en el arte del Renacimiento. ¿Qué más deslumbrante que la resurrección, que produce la perplejidad? Esa aparición de un vivo que se creía muerto, de Jesús resucitado, no deja de producir en el arte del Renacimiento este mismo ademán, que es la perplejidad, la sorpresa, el asombro. El arte mesoamericano tiene una gran variedad de registros. No es una sola cosa que se pueda definir generalizando, porque hay expresiones naturalistas, como por ejemplo los pequeños retratos de cerámica de la isla de Jaina, pero también hay formas muy esquemáticas, como este ave recortada en esta especie de pieza de pizarra, o el mono del sello, y desde luego una abstracción mayor en algunas tradiciones plásticas como la de Mezcala, que veíamos hace un rato. Hasta llegar a la no figuración, a aquellos elementos que producen un efecto estético sin la figura reconocible de un elemento exterior, jugando con la línea que hace un zigzag, que hace un sombreado, que produce una forma radial que se cruza. En el arte mesoamericano encontramos formas asombrosas de expresión humana. Encontramos piezas de un gran valor material por el carácter estratégico y remoto del soporte, en este caso, del jade, y otras muchas piedras verdes. Desde luego la del lado derecho es una pieza de jade, y las serpentinas y jadeitas que se usaron en diferentes ornamentos a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. Y también hay formas enormemente simples, pero no por ello carentes de la armonía de una pieza. Por ejemplo, vean en este cántaro, perfectamente simétrico y equilibrado, con las asas a la misma altura. Es un cántaro que casi podría usarse para dar una clase sobre lo que es un bruñido simple de cerámica. Hay veces que en el arte mesoamericano hay una fantasía desbordada que nos hace pensar en los sueños de los artistas contemporáneos en busca de la originalidad. Fantasías indescifrables como este cuerpo que a su vez parece ser un pie de una figura tan inflada que la anatomía humana se desdibuja, pero vemos los brazos y vemos un rostro humano. Y a veces una naturalidad igualmente sorprendente, como una chica sorprendida de pronto en el camino y que se toma ambas manos y parece ser una expresión completamente espontánea. Lo mismo de lo hermoso que de lo extraño. Y hay registros en el arte mesoamericano para dar cuenta de todo ello. Yo creo que es muy importante aprender a mirar el arte mesoamericano como lo que es, antes de atribuirle explicaciones, antes de profundizar en sentidos iconográficos, en historias de contactos regionales, en arqueologías más confusas. Es muy importante poder valorar la belleza de un botellón de dos colores, la expresión de unos ojos que apenas han sido punzados en esa pequeña figura de barro, y darle al arte mesoamericano esa posibilidad, disfrutarlo así como podemos disfrutar una pintura de Bruegel, sin mayor nerviosismo. No sé mucho de la historia de los Países Bajos en el siglo XVII. No importa, yo disfruto esta pintura y la miro una y otra vez. Y de los huastecos, el que diga que sabe mucho, miente, porque estamos en la inopia. Sabemos muy poco de arqueología de la Huasteca, por diversas razones, pero fundamentalmente falta de fuentes, extinción de la población original,
falta de trabajo arqueológico, sabemos poquísimo de la Huasteca. Y del clásico tardío y del posclásico temprano en la Huasteca nos faltan piezas fundamentales para entender de dónde salió esta gran tradición escultórica. Y sin embargo, aunque no sepamos eso, el punto es, aunque no sepamos eso, no es una obra de arte extraordinaria este muchacho desnudo que levanta ligeramente los hombros, que parece querer empezar a bailar, que entrecierra los ojos como si estuviera bailando profundamente concentrado en el ritmo. Y eso es algo que tenemos, creo que, pendiente con el arte prehispánico. También sí hay que explicar muchas cosas, los arqueólogos están para eso, pero también el público tiene que disfrutarlo y hay que dejarlo ser. Este es un muchacho desnudo que baila concentrado profundamente en el baile. La rana es la rana, el coatí es el coatí y el mono siempre es el mono. Bueno, en términos generales y lamentando la atropellada manera de comenzar, que nos quitó un poco de ritmo, pues esto es lo que yo quería decir. Celebrar el mérito artístico de las obras de la tradición mesoamericana, como las que están en el Museo Amparo, y preguntarme en voz alta por qué ponemos tantos límites a la aceptación y observación del arte prehispánico como un arte más, ni más mágico, ni más poderoso, ni más enigmático, un arte más, ni más ni menos, que nos permite contemplación y una profunda identificación con estas creaciones que no son solamente actos políticos o actos ceremoniales, son obras de arte. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pedir a las personas que están siguiendo esta transmisión que nos compartan sus dudas o sus preguntas a través de la sección de comentarios para poderlas compartir contigo. De inicio, te comparto ya un par de comentarios que tenemos. Jorge Carretero te dice: felicidades por tan interesante exposición de nuestro invaluable arte prehispánico. Fausto Polanco pregunta si se podrá volver a escuchar esta conferencia y si efectivamente usted puede checar la conferencia nuevamente a través de la cuenta de Facebook del Museo Amparo o bien en nuestra página web, que es www.museoamparo.com. Tenemos otro comentario de Carlos Holguín que te dice: excelente presentación, muchas felicidades, él te sigue desde la ciudad de Los Ángeles. Julieta Domínguez tiene también un comentario: muchas gracias al Museo Amparo y al doctor Escalante por esta excelente presentación, nos hace enamorarnos del arte prehispánico, entenderlo y ponerlo en contexto con el mismo arte mundial. Chela Barra te pregunta: ¿el pensador en qué año llegó al museo y cómo fue que llegó? Ya que es de Las Bocas y yo soy de aquí y quisiera saber. Bueno, forma parte de la colección principal básica del museo, por lo tanto, tiene la misma historia que el conjunto, que la gran mayoría de las piezas del museo. No fue llevado como una donación o trasladado o encontrado en Las Bocas, pertenecía ya a la colección de Sáenz, que se convirtió en la colección Espinosa Iglesias, si no estoy mal informado, Silvia, y bueno, es el tronco original de las colecciones prehispánicas del museo. Allí hay varias que identificamos como procedentes de Las Bocas, que coinciden con algunas piezas que se han encontrado en excavaciones de Las Bocas, aunque no estamos totalmente seguros porque este mismo tipo de cerámica se hizo en algunas otras localidades, concretamente de la cuenca del Atoyac y del Balsas, por lo tanto, de la cuenca media y alta del Balsas. Entonces, existen algunas dudas, pero sí hay la idea de que en el entorno de la región de Atlisco se está produciendo un tipo de cerámica con aspectos de lo que llamamos olmeca. Voy a ponerla aquí, perdón, debí de haberla puesto a la vista.
y que tienen, por ejemplo, estas características de... Una disculpa. Tienen estas características de... Son piezas que tienen engobes reiterados, que producen un efecto como de esmalte, que brillan bastante, han sido pulidas y que en el uso de los engobes producen un efecto muy natural de carne del cuerpo humano y que tienen los rasgos afectados del rostro típicos de la etapa olmeca. Pensamos que es de las bocas. Pertenece a un grupo de figuras que comparten varios rasgos y que han sido encontradas en la región, pero está formando parte de una colección de hace muchas décadas y el coleccionista original la recibió como procedente de la zona o el sitio de las bocas o el caballo pintado. Gracias, Pablo. También tenemos un comentario de Geo Papaki que dice contemplar lo bello solo por ser hecho por el ser. Es un comentario que él te hace. Yo quizá aprovecharía ese comentario para decir, el arte en general tiene la función y el resultado de intensificar nuestra situación vital. Frente al arte nos conmovemos, el arte nos produce un estado de intensidad emocional, pero no siempre o no solo es por su belleza. La fuerza del arte puede incluso utilizarse para que esa reacción emocional, para que ese movimiento emocional nos sacuda frente a lo feo, frente a lo monstruoso y frente a lo violento. Pero desde luego, una de las cosas que en los momentos de serenidad recuperamos frente a las obras de arte es también una noción de belleza, como por ejemplo cuando miramos esta figura de cerámica que está en este momento en la pantalla y que se considera perteneciente a esta enigmática tradición xochipala. Muchas gracias. Laura Carimar te pregunta, ¿la escultura mexica de la pareja o dos individuos que se abrazan, dónde se localiza? Está en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Solía estar medio arrumbada y creo que sigue estando. O sea, ahí al fondo, al lado de la maqueta del Tianguis, por ahí está, por ahí debe de estar. Hay que buscarla porque la movieron un poco de donde estuvo durante muchísimos años. Gracias. Tenemos otro comentario de Cristina Silva. Felicidades, siempre es un placer escuchar tu gran conocimiento y pasión sobre el arte y todo lo que implica esto. Gracias. Saludos a Cristina. Pues nuevamente queremos agradecer al doctor Pablo Escalante Gonzalo por esta charla y por estas reflexiones y esta invitación para aprender a mirar el arte prehispánico. Pablo, no sé si antes de cerrar esta sesión tú quisieras hacer una reflexión final. Sí, claro que quiero. Quiero decir que el Museo Amparo ha hecho una contribución importante que hay que valorar en la dirección que estoy queriendo mencionar el día de hoy. El museo nombra a su colección como arte prehispánico, antepone el nombre de arte prehispánico. El museo exhibe las piezas y particularmente en la actual museografía con la intención de que el observador las disfrute y, por ejemplo, no están encadenadas a un orden cronológico, a una explicación temática necesariamente. Están agrupadas, pero dentro de esas agrupaciones hay una autonomía de las piezas. Y pues sí, solo quiero terminar diciendo que en el museo hay un intento justamente de presentar la obra como obra de arte y de favorecer la observación y la valoración estética de los objetos, además de su rico valor histórico, pero permitir esa equiparación. Es un gran museo de arte prehispánico. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo.
Los invitamos a continuar en este programa La Colección a Detalle. El próximo mes tendremos una nueva conferencia para conocer más a detalle nuestras piezas de las diferentes colecciones. Muy buenas noches para todos. Gracias, buenas noches.